curso nivelatorio hace aproximadamente 2 años. Este es el tercer año que se da en el ingreso y tiene la particularidad de que todos los años cambiamos la bibliografía. De manera que la bibliografía que ustedes pueden conseguir el año pasado no les va a servir para este año. Pero de todos modos, porque nosotros sabemos que muchos de ustedes tienen la bibliografía del año pasado, vamos a tratar de alguna manera de hacer una introducción de acuerdo a la bibliografía que hemos desarrollado el año pasado y recién a partir de la segunda hora de clase vamos a empezar a desarrollar la bibliografía que corresponde a este año. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que la labor docente no puede estar limitada a explicar lo que ya está explicado en los textos. A ver si ustedes me entienden. Yo no puedo venir a repetir aquí lo que ustedes de alguna manera lo tienen en los textos. Lo que tengo que tratar de hacer es acompañarlos, o lo que tenemos que tratar de hacer es acompañarlos, guiarlos para que esta instancia nivelatoria del ingreso sea para ustedes fructífera y a la vez placentera, para que ustedes entiendan de alguna manera lo que está en el texto. El texto que empleamos este año corresponde a un autor español que se llama Millán Puelles. Este autor español es un viejo autor español que lamentablemente ya no está entre nosotros, ya no se encuentra activo, digamos, pero nos ha dejado una maravillosa obra, no solamente de filosofía general, sino también de lógica. De ese autor vamos a tomar solamente la parte que se refiere al objeto de la lógica. Y después hay otro autor, que también ustedes van a tener la bibliografía, que es un autor catalán, otro autor español, que nos va a explicar lo que está referido a la parte de argumentación y falacias argumentales. Pero quien tiene una visión también ampliada y comprensiva de todos estos aspectos es el lógico Irving Copy, que junto con su ayudante Cohen ha desarrollado una vasta obra explicativa de algunos aspectos fundamentales para que ustedes puedan entender de qué se trata la lógica. Entonces, hechas estas aclaraciones, lo que les quiero significar es que la lógica es tan, pero tan importante que ustedes durante toda la carrera y por supuesto en este curso introductorio van a tratar de pensar lógicamente, pero no con un pensamiento lógico que ya viene por el entendimiento que todos tenemos, sino que van a aprender a pensar de acuerdo a ciertas estructuras lógicas y a empezar a razonar. ¿Por qué digo esto? Porque la universidad del siglo XXI tiene que ser una unidad crítica. ¿En qué sentido? Tiene que ser una unidad crítica que no solamente analice los textos y que los comprenda, sino que también busque las interrelaciones que existen entre las distintas disciplinas, de manera que la materia lógica les va a ayudar a ustedes a pensar y a organizar sus pensamientos. Entonces, esta clase más o menos va a durar 1:30, quizás 2, y va a estar a cargo del doctor Carlos César Ramírez Sosa.
Tanto el doctor Ramírez Sosa como yo pertenecemos a la cátedra A de Introducción al Derecho. De las 3 cátedras, nosotros estamos conformando la cátedra A de Introducción al Derecho. De manera que si ustedes pasan, y creo que lo van a lograr, el ingreso en forma exitosa, seguramente tendremos a muchos de ustedes como alumnos de introducción. Y también, tanto el doctor Ramírez Sosa como yo, estamos en otra materia de la facultad del 5º año, que es la materia Filosofía del Derecho. La lógica es una disciplina filosófica que se ocupa de responder básicamente una pregunta lógica, una pregunta filosófica, un interrogante filosófico, que es: ¿qué es el pensamiento correcto? De eso se ocupa ni más ni menos la lógica. Y después, a distinguir los razonamientos que son correctos de los razonamientos incorrectos. Esto es, de las falacias lógicas. ¿Por qué? Porque la ciencia, lo que van a empezar a hacer ustedes, se mueve con pensamientos verdaderos y con razonamientos correctos. Y mucho de eso, muchos de los pensamientos verdaderos y los razonamientos correctos vienen no solamente de la lógica, sino también de la actividad científica, de la ciencia. Esto es un conjunto de conocimientos verdaderos, explicados, fundamentados y que se refieren con un sentido limitado a un sector de la realidad. Entonces, hecha esta necesaria aclaración y el pedido de disculpas a todos ustedes, porque ayer no hemos podido dar la clase, por un problema de organización, es decir, a nosotros nos comunicaron que la clase era de 20 a 22, que era el viejo cronograma, y resulta ser que se adelantaron de 19 a 21. Entonces les pedimos las disculpas del caso y les prometemos que de algún modo van a recuperar la clase. De todas formas, para alguien que pretenda hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de interrogante, que quiera intervenir, tenemos 2 posibilidades. Una posibilidad a través del chat, que puede estar habilitado para responder más o menos al instante. Y la segunda posibilidad es a través de nuestros correos electrónicos. Si ustedes quieren averiguar o quieren hacer algún tipo de pregunta, mi correo electrónico es mi nombre completo, Daniel Gualberto Gómez con G, Daniel Gualberto Gómez @yahoo.com.ar. Y el doctor Ramírez Sosa le va a dar también el correo electrónico de él para que ustedes puedan, sin ningún tipo de inconveniente, preguntar lo que crean correcto. ¿Cuál es la función del profesor? ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función, no crean que nosotros sabemos mucho más que ustedes de lógica. Lo que sí podemos decirle que tenemos más experiencia. En mi caso, estoy en la facultad desde el año 1982, es decir, que ya perdí la cuenta de los años que estoy. Y el doctor Ramírez Sosa nos acompaña en la facultad desde el año 1999, es decir, que dentro de poco también va a perder la cuenta de los años que está. De manera que, por tener un poco más de experiencia, nosotros podemos guiarlo mejor. No significa que sepamos más, ni que estemos en condiciones de buenas a primeras de explicarles todo lo que ustedes deseen saber, porque eso es imposible. La función del profesor tiene que ser la función de guía, la función de acompañamiento, en todo caso de una recomendación, si se quiere de un consejo cuando ustedes lo pidan, pero no podemos decir de buenas a primeras que sabemos toda la lógica o que tenemos todo el conocimiento, porque eso es imposible.
Tenemos, sí, un poco más experiencia que está marcada a través de los años, pero de ninguna manera podemos atribuirnos todo el conocimiento. Entonces, nuestro conocimiento es tan limitado como el conocimiento de ustedes. Y créanme que estos autores, que lo venimos leyendo hace bastante tiempo, necesitan periódicamente una relectura, una segunda lectura, una tercera lectura, porque siempre puede haber algún aspecto que nos hemos olvidado o que no les tenemos en cuenta. Y a lo mejor, a través de la pregunta que ustedes pueden hacer, podemos actualizar los conocimientos y podemos aprender mutuamente. Ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Créanme que este contrato pedagógico que implica la enseñanza debe ser un contrato entre dos partes. Nosotros como profesores y ustedes como alumnos y pretendientes al ingreso de la Facultad de Derecho. Yo no los entretengo más, simplemente les doy la bienvenida, les deseo la mejor de la suerte y ojalá que este tránsito que hagamos juntos de estas pocas clases de introducción a la lógica sea realmente fructífero y que podamos encontrarnos el año que viene en un curso no de introducción a la lógica, sino directamente en un curso de introducción al derecho. Muchísimas gracias. Mañana seguramente yo estaré un poco más con ustedes. Ahora les dejo con un excelente profesor, absolutamente pedagógico y que tiene un gran conocimiento porque hace mucho tiempo viene estudiando las cuestiones relacionadas con la epistemología. Concretamente, el doctor Ramírez Sosa tiene una maestría en epistemología expedida por nuestra Facultad de Derecho hace más de 14 o 15 años, ya perdí la cuenta. Así que les deseo que ustedes tengan un buen ingreso, seguramente nos vamos a volver a encontrar en otras clases y que bueno, también que tengan éxito y por supuesto, más allá del éxito, que tengan suerte. Muchísimas gracias por la atención y yo me estoy despidiendo hasta mañana. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Reitero la bienvenida para todos que ha dado el doctor Gómez, hablando sobre una introducción a esta clase, hablando sobre la lógica, dándonos buenos augurios seguramente para que nuestra carrera sea lo mejor posible. Empezamos ahora una carrera universitaria con lo que conlleva tener adelante este proyecto de vida, ¿no? Que seguramente culminará como tiene que ser, con la mejor de los fines. Y específicamente lo que nos toca a nosotros es hablar sobre la lógica, ¿no? Y dentro de lo que hablaba el doctor Gómez, suena interesante, ¿no? Primero, en cuanto a la aproximación al concepto, ¿no? De decir que la lógica es el estudio o la disciplina que se encarga del estudio del razonamiento correcto, con sus propios métodos y sus propios objetos de estudio, ¿no? Eso en cuanto a lo que se determina como una disciplina y que es parte de la filosofía del derecho, claro que sí. No solamente eso, ¿no? Pero también nos determina o nos va a enseñar la lógica, las argumentaciones de cómo tenemos que argumentar y cómo tienen que tener peso argumentativo cada una de nuestras construcciones de premisas para que las mismas lleguen a una conclusión que sea verdadera. Y en ese sentido, digamos, en el tratar de explicar, de exponer el concepto, en realidad tenemos muchísimos títulos que hay que ir desilvanando cada uno de ellos, ¿no? Primero aproximándonos al razonamiento correcto, ¿no? Y para ello también tenemos que decir que a la par de la existencia del razonamiento correcto, obviamente que vamos a encontrarnos con el razonamiento incorrecto. Y en esas
distinciones entre lo correcto y lo incorrecto, obviamente que tenemos que buscar algunas técnicas, ¿no? Que nos van a decir, bueno, esto es correcto, esto es incorrecto, ¿no? Hay cuestiones que constantemente nosotros en la habitualidad de nuestra vida, en la interrelación intersubjetiva, en el devenir cotidiano, estamos constantemente intercambiando opiniones con el otro, con otra persona, ¿no? Y en ese intercambio de opiniones obviamente que hay argumentaciones, ¿no? Hay argumentaciones que pueden llegar a ser correctas y vamos a tener que determinar en qué momento o de qué forma esas argumentaciones van a ser correctas o si son incorrectas. Ahora, la determinación de lo correcto o de lo incorrecto a veces suele ser una cuestión absolutamente subjetiva. Eh, una persona puede decir, bueno, lo que yo estoy diciendo es verdadero, ¿no? Y con visos de autoridad, ¿no? Y en realidad podría estar incurriendo en una falacia, ¿no? Está diciendo algo que es incorrecto, ¿no? Para eso es que se encuentra la lógica para poder determinar en qué momento estamos frente a una argumentación correcta y en qué momento nos encontramos ante una argumentación incorrecta y o también llamada falacia, ¿no? Pero también vamos a tener otro problema que es el problema de la verdad, ¿no? Porque en definitiva el argumento tiene que ser verdadero. La argumentación va a estar compuesta, como ustedes habrán visto, aquellos que ya han leído algo, va a estar compuesta por premisas y por conclusiones. Esa va a ser la estructura del argumento o de la argumentación, ¿no? En cualquier intercambio de ideas o cualquier posición que nosotros vayamos a asumir en un intercambio de opiniones, eh, esa argumentación va a estar compuesta primero por premisas, ¿no? Premisas que pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Y ahí caemos en un problema de que obviamente si las premisas son falsas, la conclusión inevitablemente puede llegar a ser falsa. Digo puede, porque a pesar de la existencia de premisas falsas, la conclusión puede ser verdadera, pero aún así todo el argumento o el razonamiento es incorrecto, ¿no? Se puede dar eso, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Obviamente que seguramente acá en el curso, a ver, hay 321 personas. Obviamente que aquí, en estas 321 personas que se encuentran aquí, seguramente habrán seguidores fanáticos de algún equipo de fútbol, ¿no? La mayoría seguramente de River Plate, por supuesto, ¿no? Y alguna de otros equipos y algunos en muy poco porcentaje seguramente de los primos de ese equipo, de ese otro equipo, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a descubrir una argumentación correcta o incorrecta, ¿no? En ese intercambio de ideas que nos encontremos en alguna esquina con algún primo, ¿no? Y le digamos, bueno, ¿cuál sería nuestra argumentación desde el lado del equipo, del mejor equipo, ¿no? De Argentina? Sería, a ver, somos los mejores porque hemos ganado la final del mundo, ¿no? Y podríamos decir, se va el tercero, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente que los primos dirán, y ahí voy a esperar la argumentación que ellos creen que es correcta, ¿no? Por el chat, ¿cuál sería la argumentación más fuerte de nuestros queridos primos? Ahí está. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Muy bien, exactamente. Te fuiste a la B, ya está, gracias. Con que uno lo haya dicho, me parece que ya está. Entonces, fíjense, en ese encuentro que, digamos, utópico, idealizado, imaginado aquí por el profesor, ¿no? Eh, alguien podría decir, bueno, nosotros somos los mejores porque hemos ganado la final del mundo. Y ahí estarían las premisas y las conclusiones, ¿no? Y la contestación, la respuesta del otro lado es que obviamente se fueron a la B. No son los mejores porque en alguna vez se fueron a la B, ¿no? De todas maneras, el razonamiento de ambos podría llegar a ser incorrecto, ¿no? Porque por ahí puede haber otro equipo en el mundo, ¿no es cierto?, que sea mejor que River o Boca.
¿no? Y que obviamente también con una argumentación fuerte y valedera diga, bueno, el Barcelona, el Real Madrid, este, el Bayern, ¿no? Los ganó, son los mejores, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, veremos cómo las argumentaciones que se van dando, inclusive las que están dando aquí por el chat, muchas de ellas van a terminar siendo una cuestión de un razonamiento incorrecto. Es más, todas pueden ser incorrectas. Pero lo que les quiero significar es lo siguiente. A pesar de ello, desde el punto de vista subjetivo de cada uno, ¿no? Cada uno está haciendo juzgamientos valorativos constantes, ¿no? Eso se da constantemente, ¿no? Y va a estar compuesta por una argumentación que nosotros creemos que es correcta, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, ¿no? Esto se da a cada momento de vida, ¿no? Bueno, el profesor, bueno, no sabe nada, el director tampoco sabe nada, la facultad para qué me sirve entonces, estamos hablando de esto, etcétera, etcétera. Bueno, acá hablamos otras cuestiones más que están saliendo aquí en el chat, ¿no? Lo cual, en definitiva, como ya les dije, terminan siendo simples ejemplos, digamos así, de juzgamientos que vamos haciendo nosotros en cuanto a construcciones argumentativas que tienen mucho que ver con que dentro de esas construcciones argumentativas vamos a poner nuestra propia subjetividad, pero que en definitiva puede llegar a ser meras falacias, ¿no? Pueden llegar a ser argumentos absolutamente incorrectos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se determina? Porque alguien subjetivamente podría decir, bueno, lo que yo pienso es correcto, ¿no? Y lo sostengo y lo mantengo, ¿no? Pero en algún momento o de alguna forma, ¿no? Tendríamos que determinar si ese argumento es correcto o incorrecto. Para esto es que existe la técnica, ¿no? La técnica argumentativa. Di este ejemplo al efecto de suscitar en la audiencia lo que creo que he logrado, ¿no? Que, o sea, prestemos atención a de qué estamos hablando. Así como hablamos de este tema, pues lo hablamos de cualquier tema, ¿no? La, la construcción argumentativa en nuestra cultura y en gran parte del mundo creo que también es igual, ¿no? Se habla de todos los temas sin ningún tipo de conocimiento o con poco conocimiento, lo cual me lleva a otra cuestión, ¿no es cierto? Que es la cuestión del conocimiento. Es decir, para nosotros poder llegar a construir una argumentación y que esa argumentación sea correcta, tenemos que construir premisas, ¿no? Y que las premisas sean correctas y que sean verdaderas, ¿no? Y para que la conclusión a su vez sea verdadera, ¿no? Para eso necesitamos conocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir conocimiento, ¿no? Porque, a ver, para que lo tengamos en claro esta situación, ¿no? Obviamente que una argumentación razonada, con la utilización del razonamiento, no solamente con ello, con que sea correcta, ¿no? Con llegar a que la conclusión sea correcta y verdadera, necesita de que la opinión que se está advirtiendo o se está construyendo dentro de esta argumentación tenga, obviamente, dentro de esa construcción argumentativa, conocimiento, que se conozca de qué se está hablando, ¿no? Para conocer de qué se está hablando necesitamos un conocimiento crítico, ¿cierto? A ver, alguien podría llegar a hablar sobre economía, ¿no? Y decir, bueno, la solución económica de Latinoamérica en cuanto al desarrollo y la pobreza es, y ahí empieza a realizar su argumentación, ¿no?
pero alguien le podría decir, claro, entonces leíste Adam Smith o David Ricardo, como para empezar, ¿no? Y le podría decir, no, 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 esta es una opinión construida desde mi mismidad, digamos, desde mi subjetividad. Algunos hablan siempre sobre la idea del sentido común, ¿no es cierto? Es por sentido común que lo estoy diciendo, o utilizan justamente esta materia, dice yo, por lógica, digamos, ¿no? Y en realidad están utilizando mal la palabra, están utilizando la palabra en otro sentido, ¿no? En el sentido de una ciencia, ¿no? Sino lo que creen que es una argumentación o un razonamiento correcto, pero desde su subjetividad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿no? Esa construcción de argumentativa, esa construcción del razonamiento correcto, esa construcción de la aproximación a la verdad, necesariamente necesita de conocimiento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿No es cierto? Porque en definitiva también tenemos que saber, o sea, todo esto es a modo, vuelvo a reiterar lo que dice el profesor hoy cuando hizo la introducción de la clase, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿No? El conocimiento obviamente que nos vamos a encontrar con, obviamente, con la adquisición de las cualidades esenciales o la aprehensión de las cualidades esenciales de un objeto. Es interesante, ustedes van a ver replicado en muchas materias esto, la teoría fenomenológica de Edmund Husserl, ¿no? Pero lo buscan en internet y se van a encontrar con esta teoría bastante simple, no por ello no quiere decir que no sea compleja, lo cual habla de una argumentación contradictoria del profesor. Pero de todas maneras, en esa teoría fenomenológica del conocimiento, va a haber elementos, y es importante que hablemos sobre esto porque tenemos que llegar a la verdad, ¿no? Para que lo entendamos, a ver, y para que lo veamos y para que charlemos aquí por el chat. ¿Qué es la verdad? ¿No? La verdad es una sola, hay varias verdades. ¿Qué creen ustedes que es la verdad? Hablar sobre la verdad. Vuelvo a reiterar, ¿no? La argumentación necesita de premisas verdaderas con una conclusión verdadera, ¿no? Para que sea correcta, ¿no? Entonces, acá dice la certeza es igual a la verdad. Lo cierto, la certeza es igual a lo verdadero. Lo que una persona manifiesta es verdad, una persona puede decir mentiras. Yo opino que hay varias verdades. Dice, si hay varias verdades, la verdad no es una sola. Depende del punto de vista de cada una persona. Si depende del punto de vista de cada una de las personas, obviamente que hay tantas verdades como las 330 personas que hay aquí. Eso es así. Es subjetiva. Si es subjetiva, volvemos al mismo tema. O sea, no hay una sola verdad, ¿no? De hecho, el chat aquí, hubo una explosión de chat. Hay mucha gente que quiere hablar, que quiere escribir, obviamente. Y probablemente nadie tenga verdad, o cada uno tenga su verdad, ¿no? Y entonces, la verdad no es una sola. La verdad, dice Juliana, interesante, es una construcción social, ¿no? Fíjense hasta dónde llegamos. La verdad es una construcción social. Necesitamos, qué interesante esto, ¿no? Esperen un poco, no escriban más, espérenme un poquito, vamos a hablar sobre la construcción social porque es bastante interesante, ¿no? Primero, para terminar con el tema de la subjetividad, vuelvo a reiterar, eh, obviamente que decir que es subjetivo, ¿no? Quiere decir que hay tantas verdades como personas están aquí en los 331 que somos, ¿no? Y eso es incongruente, ¿no? Porque entonces no hay una sola verdad. Y cada uno creería que lo que dice es la verdad, lo cual nos llevaría a un caos total, ¿no? Pero vayamos a la idea de la construcción social porque me resulta interesante, ¿no? Entonces,
La verdad necesita de que se pongan de acuerdo, de que haya un convención. La verdad es un convencionalismo, es decir, se pusieron de acuerdo todas las personas para decir esto es verdadero, esto no. La verdad que interesante porque en el ámbito del derecho, por ejemplo, ¿no? Eh, van a haber normas que nos van a determinar eh, institutos y que nos van a decir esto es lo que se debe hacer y esto es lo que no se debe hacer, ¿no? Eh, y es bastante interesante porque estamos otorgando de alguna manera o cediendo parte de nuestra libertad a la construcción de algo que se va a llamar Estado, ustedes lo van a ver después en otras materias, que ese ente que está fuera de nosotros, lo que Aristóteles podía decir, la alteridad, ¿no? Eh, ese ente que está fuera de nosotros es el que va a determinar lo que puede llegar a ser verdadero o no en cuanto a regulación de conducta. Es bastante interesante, ¿no? De todas maneras, volvamos otra vez a la teoría fenomenológica de Edmund Husserl, primero para determinar cuáles son los elementos, ¿no? El primer elemento que existe en el conocimiento es el sujeto cognoscente, ¿no? Esto es bastante simple, lo vamos a entender seguramente. El sujeto cognoscente, ¿no? Ese sujeto cognoscente que obviamente es el ser humano, ¿no? Lo digo así porque, entre comillas, porque después vamos a ver que al momento de conceptualizar eh, el derecho también va a tener que construir ciertos conceptos como el concepto de persona, pero más adelante los espero en introducción al derecho al respecto, ¿no? De todas maneras, ¿no? En ese sentido de hablar sobre el sujeto cognoscente es, por ahora, pareciera ser el único en el universo que puede conocer, ¿no? Otro elemento que nos va a surgir de la teoría fenomenológica es el objeto a conocer o el objeto conocido, ¿no? Es decir, nosotros nos posicionamos frente a un libro, ¿no? Y nosotros somos el objeto, nosotros somos el sujeto, perdón, y el objeto en ese momento se va a transformar en esa cosa que nosotros vamos a empezar a leer y a estudiar y a investigar allí, de allí en adelante, ¿no? Entonces, eh, Lara me parece interesante de ciencia exacta. Eso, por favor, recordame un poco más adelante porque vamos a hablar sobre eso cuando hablemos de verdad. Haceme recordar eso, ¿no? Eh, hasta la ciencia exacta tienen problemas. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero estamos todavía viendo los elementos. No se adelante, por favor. Sigamos la línea de razonamiento, ¿no? Eh, entonces, eh, el objeto se va a posicionar delante del sujeto, ¿no? Y va a imprimir en el sujeto sus cualidades esenciales. Y ahí viene otro problema, también lo dejamos colgado ahí, ¿no? Y el sujeto va a adquirir, va a aprender de esas cualidades esenciales a través de una actividad, ¿no? Esa actividad que va a desarrollar el sujeto se llama pensamiento y ese es el otro elemento, ¿no? Entonces ya tenemos tres elementos. Tenemos el sujeto cognoscente, el objeto, ¿no? Que se posiciona delante del sujeto, perdón, y el pensamiento, ¿no? Ahora, la teoría fenomenológica nos dice que en el pensamiento se van a poder replicar de alguna manera las cualidades esenciales del objeto para que el sujeto pueda decir, este objeto es tal cosa, ¿no? Y ahí empiezan a ver los problemas, ¿no? Los problemas que devienen de las cualidades esenciales del objeto y también para que entremos a jugar un poco con la lógica y con el razonamiento y con el razonamiento correcto y el incorrecto, vayamos a otro ejemplo, ¿no? Quiero aclarar entre paréntesis que lo que hago aquí son ejemplos para que entendamos la teoría cruda, la teoría que nosotros leemos, ¿no? Voy a ir dando ejemplos para que podamos debatir y poner en juego lo que hemos estudiado o lo que vamos a estudiar, ¿no?
Esto, a su vez, obviamente que aquí en el chat se van a ver cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando de hacer. No hay ningún problema, pero lo que le quiero significar es que busquemos concentrarnos en la clase para poder continuar, porque la clase la construimos entre todos, ¿no? Esta es una facultad de todos, el aula es de todos. Acá todos hemos llegado hasta aquí porque creo que tenemos la responsabilidad de que en algún momento decidimos estudiar una carrera universitaria. Y en ese sentido, comportémonos como alumnos universitarios, como que estamos en una universidad, ¿no? Entonces, tratemos de aprender la lógica, nos va a servir, les puedo asegurar, les puedo asegurar. Entonces, fíjense, cualidades esenciales del objeto, y vamos a hacer un juego, ¿no? También un juego lógico, ¿no? Alguien nos podría llegar a decir, en algún momento, en cualquier momento, nos pueden llegar a decir, bueno, dígame cuál es la cualidad esencial, nuestro hijo, nuestro niño, nuestro sobrino, papá, tío querido, decime qué es Silvia, ¿no? Y el juego lógico que vamos a hacer aquí es tratar de responder con la cualidad esencial de la silla. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a tratar de hacer, y ahí está la trampa, digamos. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer aquí en las 338 personas, seguimos sumando personas excelentes, que no se vaya nadie, sino que vengan más. Lo que vamos a tratar de hacer con ese juego lógico es decir, diferencie el objeto silla de cualquier objeto en el universo, de cosas que puedan llegar a existir. La pregunta es la siguiente, ustedes, nosotros, ¿podemos diferenciar silla de cualquier otro elemento a través de una cualidad esencial? Y voy a hablar de silla, nada más. Esto está en Copycoin y me llamó la atención y me resulta bastante inteligente por parte de Copycoin tratar de ver esto, porque estamos hablando obviamente de una cosa obvia, está al lado de nosotros, inclusive la estamos utilizando en este momento, la vemos todo el día, ¿no? La hemos visto seguro, ¿no? Y podemos decir, qué absurdo, ¿no? Inclusive algunos pueden apagar ahora la cámara y se van, porque preguntar qué es silla. De todas maneras, seguimos jugando gente, así que está todo bien. Vamos bien. La pregunta es, dígame una cualidad esencial de silla. Los escucho por el chat. Que lo diferencie de cualquier objeto en el universo. ¿Cuál sería una cualidad esencial? Y digo silla porque es algo muy común, ¿no? Imagínense si hablamos de otras cosas como justicia, solidaridad social, etc. Lucas dice resistencia, depende, tiene un respaldo y 4 patas, altura baja. Hay distintos tipos de sillas, ¿sí? Objeto de reposo, comodidad al sentarnos, comodidad, apoyo físico. Tiene sus pros y sus contras. Yo estoy pidiendo una cualidad esencial, ¿eh? No estoy queriendo que le adjetivicen, ¿no? Estabilidad, diseñada para sentarse. Bueno, cómodo. Bueno, me parece que hasta ahí, si esperan, les doy la respuesta, ¿no? De lo que útil, objeto esencial, ¿no? Fíjense que al momento de responder, no voy a leer más el chat porque ahora me voy a concentrar en el juego, ¿no? En darle fin al juego. Al momento de responder, obviamente que nosotros generalmente en un alto porcentaje decimos sirve para sentarse, ¿no? Bueno, si sirve para sentarse puede ser un puff, me puedo sentar arriba de la mesa y en ese momento se transforma en silla, no. Me siento en el capó del auto, en ese momento se transforma en silla, no. Me siento en una escalera, en ese momento es silla, no, tampoco, ¿no? Evidentemente, porque es una escalera, ¿no? O es el capó del auto, ¿no? Está diseñado para el reposo, bueno,
una silleta, la cama, etcétera. ¿Es una silla? No. Tampoco el puff. ¿Otra vez? No. Tampoco. No es una silla, ¿no? Tiene 4 patas. Bueno, pero hay sillas que tienen otro diseño, ¿no? Y tampoco tiene que ver con el diseño, pareciera ser, ¿no? Porque tiene una altura determinada o un diseño determinado, inclusive tampoco con los materiales, ni con la función. Yo me puedo parar arriba de una silla para cambiar el foco. En ese momento se transforma en escalera. Yo me puedo sentar, vuelvo a reiterar, en un taburete, en ese momento se transforma en una silla. No, ¿no es cierto? Entonces, acá habla de, obviamente Lucas, a ver, Lucas dice la construcción social de la imagen de una silla sería la cualidad fundamental. ¿Y qué quiere decir eso? Porque en definitiva nos está hablando de una forma muy ambigua, Lucas. O sea, ¿qué construcción social? ¿Hay una construcción social de todo? ¿No? De todas maneras, vuelvo a reiterarle, ¿cuál es el juego? ¿No? Vamos a entrar a preguntarnos específicamente si una cosa, la cualidad esencial de una cosa pasa por su utilidad o para su uso, cuál es el uso. Ya les he dicho que no pasa por ahí. Pasa por una cuestión de materialidad, también le expliqué que no, porque hay sillas de madera, de plástico, etcétera, etcétera. Pasa porque tenga 4 patas y un respaldo, ya les dije que puede haber silla con rueditas, con 3 patas, con 2, etcétera. Puede estar empostrada contra una pared, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la cualidad esencial, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, si entramos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre silla, silleta y sillón? ¿No? ¿Cuál es la cualidad esencial de persona? ¿No? Y ahí entramos en otro problema que también tiene que ver con el derecho. ¿Cuál es, acá dice Notebook, que no sé quién es, así se debe llamar, la esencia de la silla, dice. Pero es que la silla tiene una esencia, ¿no? Entonces, dice, la silla como todo para mí tiene algo que se llama esencia. ¿Qué es la esencia, no? Es como que a la persona digan, bueno, las personas tenemos alma, ¿no? Que tenemos alma. ¿Dónde está? ¿Existe el alma? ¿No? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la cualidad esencial de una persona? Podemos llegar a decir porque tiene alma, ¿no? Hay comprobaciones científicas, sí, obviamente, de que al momento de la muerte pareciera ser, ¿no? Busquen, lo van a encontrar. La persona pierde una cierta cantidad de gramos, ¿no? Es increíble, pero eso se está demostrado, ¿no? Entonces, en esa construcción, vuelvo a reiterar, volvemos un poco para atrás, ¿no? Eh, eh, volvemos para atrás en el sentido de hablar sobre la relación de los 3 primeros elementos. Todavía los otros elementos que van a ser muchísimo más problemáticos, ¿no? Primero, según la teoría fenomenológica, hay una relación irreversible entre sujeto y objeto, ¿no? El objeto nunca puede ser sujeto. El sujeto siempre va a ser sujeto y nunca puede ser objeto. Pero ustedes me podrían llegar a decir, bueno, obviamente, ¿no? Por supuesto que si una persona va a un médico o a un psicólogo, porque podrían llegar a decirme, bueno, si yo me acuesto en el diván del psicólogo, en ese momento hay 2 sujetos. Porque si hoy dijimos que el sujeto es el ser humano, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? El que se sienta o el que se acuesta en el diván, ¿no? A expresar sus cuitas, sus problemas, ¿no? Se está transformando en un objeto del sujeto cognoscente, ¿no? Pero otra cuestión que tiene que ver con el sujeto también interesante para preguntarnos, ¿no? Todo esto es sembrar la duda para que lo pensemos, porque tenemos que pensar, obviamente que la razón, el pensamiento, es la primera línea de la argumentación. Entonces aquí estamos viendo
cómo adquirimos el conocimiento y realizando la actividad del pensamiento, ¿no? Por supuesto. A eso es lo que estamos haciendo. A eso es lo que le estoy invitando con todo esto, ¿no? Pero hay otro problema con el sujeto, ¿no? Bastante interesante también, ¿no? El sujeto puede conocerse a sí mismo, es decir, el propio sujeto puede ser objeto de su propio estudio, de su propio pensamiento. En algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Más aquellos que tenemos alguna cantidad de años, que hemos vivido varios mundiales, ¿no? Hemos visto varios grupos de rock, ¿no? Algunos murieron inclusive en nuestra vida. Vimos el cometa Halley, increíble, ¿no? Creo que después no lo vamos a ver más, ¿no? A la Argentina campeón lo vimos, ¿no? Entonces, eh, vimos muchísimas cosas, ¿no? En nuestra generación. Eso no quiere decir nada, ¿no? De todas maneras, en algún momento de nuestra vida, sea larga o corta, en algún momento hemos dicho, sí, señor, ahí está, Guille, exactamente. Hemos tenido esa autointrospección, digamos, decir, me conozco a mí mismo, yo sé quién soy. Eso puede devenir, por ejemplo, después de haber pasado por alguna situación conflictiva o no, la cual por ahí superamos algún obstáculo y decimos a nosotros mismos, nos decimos, yo sé quién, me siento seguro de mí mismo. En algún momento lo habremos dicho, porque yo sé quién soy, ¿no? Pero resulta que para la teoría fenomenológica, y es bastante interesante esto, ¿no? El sujeto no puede conocerse a sí mismo. Hay un problema, hay un problema, ¿cierto? Obviamente que es una cuestión para debatir. Por supuesto que la psicología podría llegar a decir otra cosa, ¿no? O desde otros libros, de otros libros de la humanidad. Conócete a ti mismo, ¿no? Otros filósofos podrían llegar a decir también esto, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de conocerse a sí mismo? Es decir, que en esta teoría del conocimiento, vuelvo a reiterar la teoría fenomenológica de Edmund Husserl, ¿no? Si el sujeto quiere conocerse a sí mismo, necesita abstraerse de sí mismo y ser un otro que se conoce a sí mismo. Y si tiene esa posibilidad de la abstracción y de salir fuera de sí y decir, desde afuera me estoy mirando y viendo como yo soy y valorando, ¿no? Axiológicamente, entre paréntesis, estamos muy tentados constantemente a valorar al otro, ¿no? Estamos diciendo, uy, están diciendo cualquier cosa, este no sabe nada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando nos autoconocemos, no está todo absolutamente bien, parecerá ser. De todas maneras, para la teoría fenomenológica, esto no se puede hacer. Porque el ser, la mismidad del propio ser, no puede convertirse en otro. Hay una imposibilidad de convertirse en otro. Yo soy yo, no soy otro. Si para conocerme necesito ser otro, va a haber un problema psicológico por lo menos, ¿no? Ahí va a haber una doble personalidad, ¿no? Hay unas películas que se llama Fragmentado, no sé si lo vieron que en poco tiempo la persona se transforma en varias personalidades, ¿no? Y bueno, ya entramos en una cuestión que tiene que ver con una psicopatía, ¿no? Entonces, obviamente que para la teoría final es bastante razonable, digamos así, esa idea. De todas formas, de hecho, en la realidad, la psicología podría llegar a decirnos, no, el hombre sí se puede conocer a sí mismo, desplegando diversas técnicas, ¿no? Que se puede utilizar, siguiendo a Freud, siguiendo a Jung, a Lacan, ¿no? Pero de todas maneras, para no irnos para otro lado, ¿no? Es interesante esta parte que nos dice la teoría fenomenológica. Pero aún más se agrava la situación, hay más problemas adelante, recién comenzamos
la universidad, la facultad, y cada materia va a ser un mundo de problemas, ¿no? Pero hay un problema central en la teoría fenomenológica, ¿por qué? El sujeto cognoscente que se pone frente al objeto a conocer adquiere de él sus características esenciales a través del pensamiento, y la correlación entre el pensamiento del sujeto y los objetos y las cualidades esenciales o características esenciales del objeto, la correlación, el correlato, es decir, si yo digo, doy el concepto verdadero de silla, ¿no? Con sus características esenciales, que por acá nos costó un poco. De todas maneras, es una cuestión obvia que está al lado nuestro, ¿no? Pero supongamos que doy las características esenciales de la silla a la que yo estoy mirando, ¿no? La silla que está aquí es así, 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 doy las características esenciales. El correlato entre el pensamiento y las características del objeto se va a transformar en verdad. La verdad sería el último elemento de la teoría fenomenológica. Y ahí hay un grave problema, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pueden haber varias verdades, ¿no? Por acá hemos visto que hay alguno que dice, bueno, hay tantas verdades como personas existen, es subjetivo. ¿Describir una silla es subjetivo? ¿Dar las cualidades esenciales de una silla es subjetivo? ¿La silla existe o no? Existe. Supongamos, describir fenomenológicamente, según los lineamientos de los elementos que recién he explicado, ¿no? La luna, ¿no? Entonces, se puede llegar a un concepto absolutamente verdadero y unívoco, y que sea uno solo, ¿no? Si es así, habría un correlato entre el pensamiento, no de uno, de todos, con las características esenciales del objeto, con lo cual llegaríamos directamente al camino de la verdad, ¿no? Y ahí viene otro problema, ¿no? Acá se abre otro abanico de problemas que nos va a llevar otro tanto de tiempo. Hablando del tiempo, ¿no? Vayamos a otro juego lógico, ¿no? El juego argumentativo, de razonamiento correcto o incorrecto, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Estamos en el tiempo presente. Este es el presente. ¿Sí? ¿Es el presente o ya pasó? Estamos hablando en términos de conceptos filosóficos, ¿no? No estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cada segundo pasa. ¿Es el presente? No. ¿Ya es pasado? Ya pasa. ¿Este presente ya pasó? Ya pasó. Dice, no, es el pasado. Cuando decimos que es el presente, dice Matías, ya es el pasado. Fíjense qué interesante, ¿no? Santiago, ya se empieza a preguntar Santiago si realmente estamos en el presente, ¿no? El presente está pasando. Interesante lo que dice Nicolás, ¿no? Ernesto dice, hoy es el presente, todo hoy es el presente, ¿no? ¿Existe el presente? Lucas está con un problema de explosión del cerebro, pero bueno, tranquilo Lucas. Vayamos, a ver, dejemos de escribir y vamos a concentrarnos un poco sobre esa pregunta y vamos a utilizar la lógica. Utilicemos la lógica, para eso está, ¿no? Para muchos autores, ¿no? Y hablando del punto de vista científico y también filosófico, ¿no? Y esto deviene de los autores clásicos griegos en adelante, hay un grave problema con el tiempo, ni hablar del espacio-tiempo, ¿no? Antes le voy a dar otro problema, ¿no? Nos levantamos nosotros a la mañana, hay un científico al que sigo mucho,
es un científico que está en Estados Unidos, es de origen japonés, los padres son japoneses. Cuando era un adolescente, en el garage de su casa creó una máquina que hoy se ha transformado en aquella la que busca fotones, que hace explosiones que están en Francia, ¿no? Es una persona muy interesante de seguir, así como Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Pero Michio Kaku se llama, si ustedes lo googlean, se van a divertir con realmente las cuestiones científicas y filosóficas de las que habla, ¿no? Pero fíjense, Michio Kaku dice lo siguiente, ¿no? En cuanto al espacio-tiempo, ahí ya entramos en otro problema de lógica increíble. Obviamente cuando miramos nosotros las estrellas a la noche, no estamos mirando las estrellas en el presente, ¿no? Las estrellas están a años luz de aquí, millones. Lo que estamos viendo es el reflejo del pasado de esa estrella, millones de años luz en el pasado. No existe, podría llegar a no existir nada ahora, porque viaja la luz, es cierto, a la velocidad de la luz, por supuesto, pero hace millones de años luz. Entonces, las estrellas que vemos ahora podrían no existir tranquilamente, ¿no? Pero para que sea más claro el problema del espacio-tiempo, ¿no? Nosotros nos levantamos a la mañana, ¿no? Con unas ganas de vivir increíble, ¿no? Decimos, hoy es mi día, hoy, ¿no? Hoy hago todo lo que no hice en la vida porque es como que volvemos a nacer, ¿no? Esa es la posibilidad de todos los días, ¿no? Nos posicionamos frente, y nos inscribimos en la Facultad de Derecho, por supuesto. Nos posicionamos frente al espejo, ¿no? Y nos miramos a nosotros mismos. ¿Nos estamos viendo en ese momento en el mismo tiempo que nosotros estamos o hay una diferencia de tiempo? ¿Hay una diferencia de tiempo o no? Sí, hay una diferencia de tiempo. Puede ser una milésima, una fracción ínfima de tiempo, ¿no? Entre nuestra imagen, entre nosotros y el espejo hay distancia, ¿no? Y entre la distancia que viaja nuestra imagen hacia el espejo, que luego refleja nuestra propia imagen, hay un tiempo que pasa, ¿no? Entonces, obviamente que es ínfimo, pero se puede medir, increíble, se puede medir. Entonces, hasta la imagen que nos devuelve el espejo no refleja el presente, está reflejando un pasado cercano, por supuesto, muy cercano, pero no es el presente. Entonces, en el sentido del presente, ¿no? Algunos autores dicen lo siguiente, ¿no? El presente no existe porque todo es pasado, ¿no? Todo ya pasó, inclusive este momento, y este momento, y este momento también, y aunque lo digan millones de veces, seguirá pasando, ¿no? Ya pertenece al pasado. Nunca más, es más, nunca más se volverá a repetir, ¿no? Hay un excelente tema de Génesis, ¿no? Ripples never come back, ¿no? Las olas nunca volverán, que se refiere al tiempo, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Hay otro problema que tiene que ver con el futuro. Entonces nos queda el futuro, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? ¿Existe el futuro o no? ¿Tendrá existencia el futuro? El futuro no existe. Está adelante en la línea del tiempo, pero existirá. Y otra pregunta que se hacen los científicos y filósofos, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta dónde está el futuro adelante? ¿Tiene algún límite el futuro hacia adelante o es ilimitado o es infinito?
Y hasta ahí, ¿no es cierto? Porque me parece que, como dijeron acá, da para 2 semanas, sí, seguro, obviamente que sí, ¿no? Pero tiene que ver con problemas de argumentación, de la lógica, y etcétera, ¿no? Pero ahora, lo que estamos persiguiendo, lo que estamos buscando, lo que estamos tratando de encontrar, si es que alguna vez lo vamos a encontrar, es la verdad, ¿no? La verdad, siguiendo los lineamientos, vuelvo a reiterarles, de la teoría fenomenológica, ¿no? Y ahí entra otros problemas, ¿no? La verdad puede confundirse con los deseos, la verdad puede confundirse con los intereses, la verdad puede confundirse con la creencia, ¿no? Y si no es verdad, es una falacia, es algo falso, ¿no? Si yo los pregunto a ustedes, no les pregunto, sino que afirmo a través de una argumentación con premisas y con conclusiones, ¿no? En este momento, la torre, no, vayamos a algo más cercano, ¿no? En este momento, eh, el monumento al águila en la entrada y o salida de Corrientes, ¿no? Cercana a la Facultad de Derecho, seguramente que muchos lo hemos visto. En este momento, vuelvo a la argumentación para no agregarle nada, sino que escuchen solamente la argumentación, ¿no? En este momento, el monumento llamado el Águila, en las afueras de la ciudad de Corrientes, capital, no existe más, ha sido destruido. Punto. ¿Esto es correcto o es incorrecto? ¿Y por qué? Espero las respuestas. A ver qué me dicen. Flavia dice, no lo sé. Sherin dice, no lo sabemos. Incorrecto porque no lo creo, o sea, no sabemos. Por ahí está, es correcto, dice Federico. Es su verdad. No lo veo, no lo sé, Flavia. No sé, bien. Este tipo de forma que nos ha dado la tecnología y las circunstancias en que vivimos casi me transforman en un locutor de FM de radio, ¿no? Que voy leyendo los mensajes, ¿no? Falta que pongan un poco de música y estamos, ¿no? Muy bien. Y ella dice, hay que estar presente para saber eso exactamente, muy bien. Muy bien. Por los argumentos, por los elementos que tiene, la argumentación es correcto. Es un argumento que se debe comprobar, una vez viendo la evidencia se sabrá, es incorrecto. Eh, la verdad que los felicito a todos, estamos en el camino correcto, ¿no? Estamos en el razonamiento. Veo que han escuchado, ¿no? El que escucha aprende 2 veces, ¿no? Y el que no escucha no aprende. Eso es así de simple, ¿no? Así que les felicito porque realmente, evidentemente, están escuchando, ¿no? Obviamente que siguiendo los lineamientos de la teoría fenomenológica, ¿cómo yo adquiero las características esenciales del objeto? ¿No? En este caso sería, ¿no? Utilizando, y para eso más adelante vamos a ver la técnica de la lógica, ¿no? Una de ellas es describir las premisas para poder luego ver si son verdaderas, ¿no? Desgranarlas, clasificarlas, para luego poder ver si la conclusión es correcta, ¿no? Y todo tiene que ser verdadero para que la conclusión sea verdadera y para que el razonamiento sea correcto, ¿no? Obviamente que todo pasa por un problema que tiene que ver con la adquisición del conocimiento, ¿no? La adquisición del conocimiento, cómo una persona conoce algo, a través de qué, ¿no? Si decimos, por ejemplo, ¿no? No, está mal lo que usted dice,
en este momento el monumento está en pie, ¿no? Obviamente que la pregunta que cabría es, ¿cómo usted sabe eso? ¿Cómo usted sabe eso estando en su casa? Algunos a miles de kilómetros, otros cerca, por ahí pueden estar en el barrio, ¿no? Pero ¿cómo usted sabe eso? No porque lo sé, puede llegar a decir por sentido común, hasta pueden llegar a decir por lógica, ¿no? O porque lo vi hace un ratito, pasé por ahí, fui a comprar yerba a la estación de servicio y volví y estaba, ¿no? Entonces, obviamente, como acá está en el chat y es evidentemente ustedes lo han descubierto, me parece excelente la forma en que están razonando, obviamente que todo pasa por los sentidos, ¿no? Si no lo percibimos a través de los sentidos, no puedo conocer algo. No puedo conocerlo y de ello no puedo hacer una argumentación razonable y o llegar a la verdad, ¿no? ¿Cuál es el problema o dónde entraría la conexión con el derecho, ¿no? El día de mañana, ustedes, algunos de los 339 que están aquí, algunos van a ser jueces, ¿no? Lucas puede ser juez, Melissa puede ser juez, Silvana, Ernesto, alguno va a ser juez, ¿no? Imagínense, ¿no? Que ustedes van a ser jueces, pero y va a caer en su despacho el expediente y va a decir, Melissa chocó contra Lautaro, ¿no? Y hubo daños, ¿no? Lautaro tuvo fracturas, ¿no? Y destruyó el automóvil de Melissa, ¿no? Pero ustedes no lo vieron como jueces, ¿no? Encima tienen que llegar a la verdad, ¿no? Esto es interesante porque lógica también se da en filosofía, ya en quinto y sexto año van a volver a ver esto, ¿no? Porque ahí van a ver con el bagaje de materias, de todas las, de 30 y pico ya de materias, ¿no? Y en los cuales van a ver que, por ejemplo, la verdad es muy importante para llegar a la verdad real de cómo efectivamente pasaron los hechos, ¿no? Porque en definitiva, a veces, por ejemplo, en el derecho penal, yo tengo que ponerlo preso a una persona en base a lo que el juez dice que es verdad. Pero ¿y si no lo vio? ¿Cómo hace para llegar a la verdad, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Fíjense que si decimos, bueno, el derecho lo que busca como objeto o como fin es realizar un valor axiológico que está jerárquicamente por encima de todos y primordial, que es la justicia, ¿no? Obviamente que al hablar de hacer lo justo, vamos a tener que ir a que el razonamiento de la sentencia va a tener que ser un razonamiento correcto, y que hubo premisas verdaderas y conclusiones verdaderas, y que en definitiva se llegó a la verdad de los hechos para, para poder ajusticiar o sentenciar o mandar preso a una persona, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, ¿no? Una persona fue liberada después de 11 años de cárcel y se determinó que era inocente, ¿no? Ustedes lo pueden ver en cualquier tipo de portal noticioso, ¿no? Esa, esa sentencia que... Y el problema es, esos 11 años de cárcel, ¿quién le devuelve? ¿No es cierto? ¿Dónde está la justicia, en definitiva? Y hablando sobre la teoría fenomenológica. ¿Y la verdad? ¿Qué pasó con la verdad? ¿No? Obviamente que es cierto, ¿no? Aquí, y vuelvo un poco hacia atrás, a hablar sobre las ciencias exactas, ¿no? Que ahora me acordé. No me hicieron recordar eso, pero me acordé igual. Obviamente que el derecho se sirve de pruebas, ¿no? Como aquí lo dijeron, pusieron varias pruebas, ¿no? Testigos, etc. Testigos, vayamos a testigos, ¿no? Y acá voy a hacer otro juego que tiene que ver con los testigos, ¿no?
332 personas estuvieron viendo al doctor Gómez aquí. ¿Es así o no? Lo vieron, ¿no? Lo observaron durante toda su alocución, digamos así, que habrá durado aproximadamente 1 minuto 35 segundos, creo, ¿no? En ese tiempo de alocución, ¿no? Ustedes pudieron ver, observar y fueron testigos privilegiados de ello, ¿no? El doctor Gómez tenía corbata. A ver la respuesta. Sí. No, dice Melina. Sí, sí, dice Navarro. Lucas ya dijo que sí. Abril sí. Tobías dijo, espere, todavía no pregunté el color. Sí, sí. No recuerda. Sí. Muy bien. Todavía no pregunté el color. Ya dijeron 2 colores, uno dijeron azul y otro negro, ¿no? No se acuerda. Sí. Corbata negra. Estaba vestido como usted. No sé. No sé. Negro, dice. Bueno, fíjense que de 332 personas, digamos que tuvieron problemas para diferenciar si tenía o no corbata, ¿no? Uno. Si tenía, bueno, ahí entramos ya con la corbata, con líneas negra, ¿no? Azul, azul oscuro, ¿no? Negra, ¿no? Corbata roja, lisa, bueno. A lo que voy es lo siguiente, ¿no? Hay un problema de percepción, ¿no? Y esto también es científico, ¿no? No todo lo que cae dentro de la órbita de visión que nosotros tenemos, no todo lo recibimos y lo recordamos, ¿no? Es más, con el tiempo, ese hecho que ha pasado y que estuvo frente a nosotros, hasta lo podemos recordar de otra forma, ¿no? Podemos cambiar ciertas circunstancias de los hechos, ¿no? Fíjense cómo en este sentido aquí ya hay varios testimonios encontrados, ¿no? Si somos testigos de un accidente el día de mañana y en el afán de hacer justicia nos llaman y nos dicen de qué color era el auto y le decimos rojo, verde, blanco, tenía este, o si le preguntamos a qué velocidad venía, tenía o no el cinturón de seguridad, por supuesto que va a haber, obviamente, cuestiones que tienen que ver con un problema, ¿no? Un problema de percepción. Pero es científico. No todo lo que cae dentro de la órbita de visión del globo ocular es percibido por el cerebro, no todo. Solamente una ínfima parte de ello, ¿no? Es más, tenemos que estar absolutamente concentrados en cierto objeto para que podamos determinar específicamente y detallarlos, ¿no? sobre sus cualidades, sobre sus características, ¿no? Hay un juego lógico también que devino en un montón de conclusiones, que está en YouTube y que a su vez es un bestseller porque se escribió un libro al respecto que se llama El gorila invisible, búsquenlo así en YouTube, y hay un libro al respecto. Hay un libro enorme que se habla sobre esa problemática, ¿no? Se hizo un ensayo en el cual a una cierta cantidad de gente se le dijo que delante de ellos se iba a poner a 5 basquetbolistas, ¿no? Y que lo que tenían que hacer era contar cuántos pases se daban entre ellos con la pelota de básquet, ¿no? Y empezó la escena, ¿no? El problema es que detrás de escena, y esto ya con el diario del lunes, ¿no? Detrás de escena aparece una persona vestida como un gorila, ¿no? Y salta, entra y sale de escena,
se pone entre los jugadores, vuelve a salir, ¿no? Pero las personas que estaban en ese ensayo que se hizo, en esa teoría que se estaba realizando, en esa escena, estaban tan concentrados en contar los pases que le preguntaron primero, cuántos pases se dieron. Inclusive hubo errores en contar los pases de lo que en la realidad hubo, porque todo eso se filmó. Luego le preguntaron, ¿ustedes vieron algo inusual aparte de los jugadores y de la pelota? Un gran porcentaje de las personas no lo vieron. No vieron al gorila invisible. Por eso se llama el gorila invisible, ¿no? Entonces, esto pasa por una cuestión de problemas de percepción. A la par de eso hay otras cuestiones que también devienen y que influyen en el pensamiento y que influyen luego en la verdad. Como por ejemplo la paleidolia, ¿no? Que es una cuestión también mental, ¿no? que tienen las personas, ¿no? En la cual alguien que ve una imagen automáticamente en el cerebro la asocia con algo familiar, de algún recuerdo ya vivido o de alguna imagen vivida, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos al indio Solari en una mancha de humedad de una pared, ¿no? Se nos aparece el indio, ¿no? Y tocamos algún tema con él junto ahí a la mancha de humedad porque es el indio, obviamente, ¿no? Sí. Y se nos apareció. ¿Qué les parece? ¿No? Pero eso se llama paleidolia, ¿no? Que a veces también nos juega una mala pasada, ¿no? De que asociemos ciertas imágenes con algo familiar, que por ahí nada tiene que ver con esta situación, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones van a ser un problema que van a estar en el ámbito de la creencia, en el ámbito del deseo, en el ámbito de la imposibilidad de la percepción total, ¿no? Y que van a afectar a la verdad. Imagínense ese juez que no estuvo en ninguna de esos hechos, ¿no? El día de mañana ustedes, ¿no? Que estén resolviendo alguna cuestión, ¿no? Y no estuvieron presentes en el hecho, ¿no? Y les aparezcan todas estas cuestiones, y voy a la ciencia exacta que me volví a acordar. La ciencia exacta, obviamente, que pueden decir, no, esperen, las ciencias exactas son exactas. Por lo tanto, si hablamos sobre la verdad, ¿no? Obviamente que vayamos a las ciencias exactas. Y dentro de las ciencias exactas, bueno, vayamos a hablar sobre las matemáticas, ¿no? Y más simple todavía, para hacerlo mucho más simple y para que nadie pueda decirnos que eso no es así. 1 más 1 es 2, ¿no? Y esto es un juego lógico también, por supuesto, ¿no? 1 más 1 es 2. Obviamente que me parece que sí, creo que todos dirán, sí, 1 más 1 es 2, ¿no? Pero entre el 1 y el 2, ¿no? ¿Cuántos números hay? ¿Hay un solo número? ¿Es 1 más 1? ¿O entre el 1 y el 2 hay más números que uno solo? ¿Cuántos números hay entre el 1 y el 2? Juan dice, hay más. Agustina dice, hay infinitos números. Infinitos, ¿no? Increíble, ¿no? Pareciera ser que hay infinitos. Vayamos a otra cuestión de las ciencias exactas, ¿no? Vayamos a, por ejemplo, y esto que tiene que ver con una cuestión que el derecho lo toma como una prueba, ¿no? El ADN, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de aproximación que tiene? Y ya dije aproximación, no lo tendría que haber dicho.
¿Cuál es el porcentaje de certeza? Tampoco lo tendría que haber dicho. Que tiene la prueba de ADN. 99,9. Quiere decir que hay un 0,1 de duda. Entonces, ¿hay duda? La verdad tiene la posibilidad de que haya dudas, o la verdad no debe tener dudas. Y ahí me voy al derecho penal para que lo entendamos también dentro del ámbito del derecho y obviamente también dentro del ámbito del derecho constitucional, que creo que la Constitución la sabemos todos, pero es una creencia, ¿verdad? Creencia subjetiva, mía, ¿no? Toda persona es inocente, ¿no? El principio de inocencia, ¿no? Y fíjense que dentro del derecho penal hay un principio que dice, ante la duda se va a estar a lo que se diga el reo, indubio pro reo se llama, ¿no? Entonces tiene que, para el derecho penal, demostrarse la verdad, exactamente, exactamente. Tiene que destruirse, ¿no? Como dice acá Juliana, tiene que demostrarse lo contrario. O sea, ¿qué se debe destruir? El principio, ¿cierto?, de inocencia. Eso es lo que se debe destruir. Para eso no tiene que haber ningún resquicio de duda. Si hay duda, beneficia al imputado. Porque de todas maneras, ¿no?, lo que nuestro sistema propicia, propaga, propugna, lo lleva como bandera, es el principio de inocencia, ¿no? Aún así, de todas maneras, siempre estamos tentados a prejuzgar, ¿no? No, por la facha esa persona ya es un delincuente, el profesor debe seguramente ser un delincuente también, etcétera, etcétera, ¿no? Sin demostrar la culpabilidad, ¿no? Aún así necesito de un proceso, ¿no? Aún así tengo recursos y puedo llegar hasta la corte y o más allá, ¿no? Entonces, hay que destruir el principio de inocencia, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No? Porque eso es un derecho y un principio que todos tenemos, ¿no? Entonces, fíjense el problema de la duda, ¿no? Ahora, hay otro problema que tiene que ver con la verdad, ¿no? Y ya estamos a 8:31, se me está terminando el tiempo, si es que el tiempo existe. No sé si existe. Esto me parece que es meramente autoritativo, el 8:31, 8:32 que está aquí. No sé, alguien está poniendo esto dentro de la computadora, alguien está manejando los tic-tacs y está... Es un programa de computadora, ¿no? Así que alguien lo está manejando. El tiempo no existe. Así que vivamos el presente continuo, ¿no? Entonces, dentro del derecho penal, ¿no?, lo que se busca es efectivamente la verdad real. ¿Y cómo va a lograr el juez la verdad real si no vio que Lucas mató a quién querés matar, Lucas? Lucas mató a otra persona. ¿Cómo se puede establecer eso, ¿no? Fíjense que va a tener un grave problema de demostrar la verdad, es decir, le pueden traer las ciencias duras, pueden venir a decir, mire, es la sangre, es la compatibilidad, es el ADN. Pero hay dudas, ¿eh? Ojo que la defensa va a decir, ojo, hay dudas, ojo, hay insuficiencia de pruebas, ¿no? Pero ¿y cómo va entonces a el juez redactar la sentencia? A ver, utilicemos la lógica. Sí, obviamente investigación, evidencia. Sí, exactamente. Sí, exactamente, Milena. Esa es la idea tal cual. Así es. Bueno, entonces, pero denme la respuesta. El juez no puede llegar a la verdad. ¿A qué va a llegar? ¿A dónde? Evidencia ya hemos visto, trabaja con evidencias, ¿no?
pero tiene que llegar a algún lugar, ¿no? Si no llega a la verdad, los voy a tratar de ayudar con un ancla de hierro, ¿no? Si no llega a la verdad, sí, llegan a ver, conclusión fiable se está aproximando, ¿no? Pero no puede demostrar la verdad según la teoría fenomenológica porque no tuvo la posibilidad de adquirir a través de su sentido lo que pasó. Es cierto, llega a una conclusión, pero puede ser una conclusión alejada de la verdad, con pruebas fehacientes, totalmente de acuerdo. Todo lo que me están diciendo acá, sí, perfecto. Pero ¿a qué llega? A una deducción, a ver, vamos a partir de ahí. Una deducción que puede ser incorrecta. Una hipótesis. Hipótesis es lo mismo que verdad. Deducción, hipótesis. Ahí vamos yendo. No quiero decir unas palabras que no tengo que decir porque no las tengo que decir. Un argumento razonable, ¿no? Que nos aproxime a la verdad. Y entonces, ¿qué sería? Sí, llega a una resolución, a una conclusión, sí, sí. Pero esa conclusión, si no es verdad, ¿qué es? Es un pensamiento respaldada por la ley. Una suposición, no, porque eso es duda, ¿no? Si es una deducción, también hay mucho de duda. ¿Qué palabra o de qué forma alejaríamos a la duda hacia un costado y nos aproximaríamos a la verdad? ¿Qué es lo más próximo a la verdad posible que podemos llegar a través de que nuestra conclusión sea o que tenga que? Falsedad, no, hipótesis tampoco. Hipótesis, vuelvo a reiterarle, la hipótesis va a tener mucho de duda, ¿no? Eva, momento. Eva Pais dijo certeza. Eva, ¿dónde estás en el mundo, Eva? Sepamos dónde está en el mundo Eva, porque si hay alguna cuestión de que de fin del mundo y todo eso, tenemos que estar cerca de Eva. Mocoretá, aguante Mocoretá corriente, sí señor. Siempre Mocoretá sale a salvar la patria, ¿no? ¿Cuál es la aproximación a la verdad más cercana posible? La certeza, por supuesto, ¿no? Obviamente, por supuesto que sí, como dice Camila, ¿no? Tenemos que hacer una construcción de esa certeza. Tenemos que llegar a la verdad lo más cerca posible. La mejor forma es a través de una máxima certeza, ¿no? Y tiene que ser absolutamente argumentada, ¿no? Esa certeza, para estar lo más cerca posible de la verdad, para que no pueda ser tildada de un argumento incorrecto o de una falacia, ¿no? Obviamente que para saber, como dice Guille, ¿cómo sabemos que la certeza es fiable? Es confiable, ¿no? Obviamente que valiéndonos de todo el marco probatorio que ustedes nos dijeron aquí, ¿no? Va a construir esa aproximación a la verdad lo máximo posible en un alto grado de certeza. Cuanto más cerca estemos de la verdad, obviamente que va a haber una concurrencia con la realidad de lo que verdaderamente haya pasado. Por supuesto que se reúnen con todos los elementos de la prueba, pero todo esto a fin de explicarles, ¿no? Esta aproximación, por lo menos introductoria, sobre esta idea del conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con determinar lo que es la verdad, ¿no? Porque en definitiva, lo que vamos a hacer en lógica, ya lo hicimos durante este tiempo que pasó, ¿no? Que ya es pasado, la clase esta ya es pasada. Entonces, en todo este tiempo lo que hicimos fue lógica, ¿no? Entonces, construimos razonamientos correctos e incorrectos, falsos, etcétera, ¿no? Tratamos de descubrir características esenciales o no de ciertos objetos, ¿no?
hemos hablado de los elementos de la teoría fenomenológica, ¿no? Obviamente que en esa construcción de la certeza, a ver, vuelvo a reiterarles, busquen no solamente el caso que fue hace algunos días atrás, no me estoy acordando el apellido de la persona, ¿no? Estuvo 11 años preso. Hay un documental en YouTube, está, ¿no? Se llama El Ratty Horror Show. No me estoy acordando del director, ya me voy a acordar, tengo algunos problemas de lagunas mentales. El Ratty Horror Show, este documental, ¿cierto?, que habló sobre una persona que estuvo 14 años presa, ¿no? Y que pasó hasta llegar a la Corte Suprema, digamos así, y que tuvo que rever nuevamente el caso y hasta que se descubrió que la certeza no era una certeza con un alto grado de aproximación a la verdad, había problemas, hasta que se descubrió que realmente él no tenía nada que ver en el acto, ¿cierto? Enrique Piñeiro, sí señor, gracias Sherin, exactamente, Enrique Piñeiro es el director del documental, se llama Ratty Horror Show. Todo alumno de la facultad tiene que ver estas cuestiones porque entran en juego el problema del razonamiento incorrecto, de la lógica, de las pruebas, del proceso. Es muy interesante ese documental, ¿no? Y bastante bueno la forma en que se realizó, ¿no? Entonces, dice, en Misiones hubo un caso de un sordo preso sin causa por 12 años, lo liberaron en el 2018. Yo tuve un caso, a veces hacer autorreferencia no es bueno, ¿no? Pero en clase es bueno que el profesor también haga referencia a su propia experiencia, ¿no? Y que lo cuente en propia persona, porque es transmitir también la experiencia de uno, ¿no? Que no solamente tiene que ver en el marco teórico, sino también en el marco práctico, ¿no? Tuve un caso en el cual a una persona, supuestamente, ¿no? Lo detuvieron por robar 100 pesos, ¿no? A punta de cuchillo, en estado de ebriedad, la otra persona también en estado de ebriedad, etcétera, etcétera. Esa persona estuvo privado de su libertad durante 3 años. La privación de la libertad en ciertas cárceles es bastante difícil, es muy difícil, ¿no? Eh, nuestra Constitución nos habla sobre que las cárceles tienen que ser sanas y limpias y no para castigo de los reos, ¿no? A veces la realidad cruda de lo que nos pasa, digamos, por ahí difiere un tanto del marco teórico, ¿no? De todas maneras, esta persona luego se vuelve a realizar toda una investigación al respecto como se tendría que haber hecho, ¿no? Y se descubre que esta persona era inocente, ¿no? Pero en el transcurso de esos 3 años de prisión, perdió su familia, ¿cierto? No tuvo contacto con sus hijos, tenía 2 hijos menores, perdió su trabajo, por supuesto, ¿no? Y al salir no tenía nada. En esos 3 años perdió todo, siendo inocente, ¿no? Como para que dimensionemos, ¿no? Eh, esta cuestión este, de que ustedes acá me preguntan, bueno, ¿cómo se puede llegar a determinar si una sentencia es verdadera o no? Y bueno, es muy dificultoso. El día de mañana será el trabajo de ustedes, ¿no? Acá alguien, cuando dije, alguno de ustedes va a ser juez, dijo, ojalá, ¿no? Entonces, no sé quién fue, le deseo los éxitos todos, que los dioses los bendigan, todos los dioses de todas las religiones. Porque la actividad que va a desarrollar, obviamente que va a ser
bastante interesante, por supuesto, porque está dentro del fenómeno jurídico, pero va a ser de una gran responsabilidad. Entonces, en ese sentido, ¿no? Vamos a ir terminando la clase. Nos falta hablar todavía, yo creo que mañana vamos recién a entrar, esta fue meramente una clase introductoria, mañana vamos a entrar a hablar sobre la construcción de las argumentaciones, vamos a hablar sobre, si quieren ir adelantando, ¿no? Nosotros, como les dijo el profesor, estamos hablando sobre Copy Cohen y algunos capítulos de los libros que tienen en el cuadernillo o del cursillo, ¿no? Entonces, mañana, para si quieren ir adelantando temas, primero van a ir a buscar todas las respuestas de todas las dudas que sembramos aquí, porque no pueden quedarse con estas dudas. Son dudas esenciales. Si no podemos contestar estas preguntas, ¿y para qué estamos? Alguien nos va a decir, sería interesante también preguntar a nuestros seres queridos, bueno, a ver, ¿cuáles son las características, usted que sabe tanto? ¿Cuáles son las características esenciales de la silla? Dígame, a ver. Y sería interesante a ver qué nos dice, qué nos dicen o qué nos explican alrededor nuestro, porque nos vamos a encontrar con tantas opiniones como personas haya a nuestro alrededor, ¿no? Y en definitiva, el derecho, fíjense, hay un grave problema en cuanto a la diversidad de opiniones, ¿no? Y quiero que lo entiendan desde el punto de vista de la lógica y desde el punto de vista de la axiología jurídica, ¿no? Justicia, por ejemplo. Vamos a preguntar acá, antes de irnos, ¿no? Así cerramos con esto. Se junta sed para tomar agua, ¿no? Esta noche que aquí por lo menos está caluroso, ¿no? ¿Qué es justicia? A ver, ya contesto a todos los otros, no se preocupen, todavía no terminamos la clase, estamos bastante ansiosos. ¿Qué es justicia? Antes de irnos, no quiero irme sin hacer esa pregunta. Ojo, todos los que estamos aquí tenemos más de 18 años, ¿no? Entonces, o 18 años, ¿no? De todas maneras tenemos los derechos políticos, es decir, somos ciudadanos, ¿no? Y en algún momento, por ser ciudadanos, en teoría conocemos todas las leyes, ¿no? En teoría sabemos el comportamiento justo en la sociedad, en la convivencia social, ¿no? No importa si tienen 17, ya a los 16 tienen la posibilidad de votar, así que no importa, ¿no? Igual de todas maneras tienen derechos, así que son ciudadanos. Lo justo bien aplicado, lo correcto, justicia significa ley. La ley es la justicia, dar a cada uno lo suyo, el arte de lo justo y lo equitativo, es un principio moral, un merecimiento equitativo, conjunto de leyes que rigen la sociedad, lo que se imparte, ejercer lo correcto, acción de hacer lo justo, darle a cada uno lo que le corresponde, igualdad, y Juliana lo ponen con signos de pregunta, y yo también lo pondría con signos de pregunta, bien ahí, dar un veredicto, dar y juzgar a cada uno dándole lo que le corresponde. El problema, primero, ¿no? Obviamente que si nosotros tenemos una definición de justicia, en teoría, la definición de justicia tiene que ser una sola, porque es la que va a regir la convivencia social, ¿no? Porque si decimos, la justicia depende de la composición conceptual o de la definición que cada uno tiene, es subjetiva. Si es subjetiva, es lo que cada uno cree que es justicia. Entonces, obviamente que va a haber un caos. Para mí es justo que me den tal cosa que tiene otro, y el otro va a decir, no, yo no quiero entregar esto. Viene la justicia con el oficial de justicia y me dice, deme la play, ¿no? Porque usted no pagó. Y yo le digo, es injusto
absolutamente injusto, ¿no? Que se lleven la Play. ¿De qué estamos hablando, no? Y del otro lado van a decir, no, sí, es justo porque usted debe y no pagó. Y yo diría, no, es absolutamente injusto, es un elemento primordial, esencial del hogar, ¿no? Por el interés creado, digamos así. Entonces va a haber problemas en cuanto a decir el concepto de justicia deviene de una construcción que tiene que ser subjetiva. Si es así, cada uno tiene el concepto de justicia. Y obviamente que vamos a entrar en un caos, ¿no? Ahora sí, vamos al otro concepto, un concepto general y unívoco, ¿no? En que digan los doctrinarios, no, tiene que haber un solo concepto de justicia, ¿no? Ya vamos a ver más adelante en otras materias, eso lo esperamos en filosofía, cuando lleguen en quinto año lo estaremos esperando. Ahí se va a hablar sobre conceptos de filosofía, ¿no? El concepto de justicia en filosofía, perdón. Hay una gran evolución. Acá han puesto, lo he visto aquí, ¿no? Dar a cada uno lo suyo y con esto termino. Este tiempo que ha pasado, que estaba en el futuro, que estaba escrito, pero que lo voy a dejar, ¿no? Hay un grave problema lógico, ¿no? ¿Quién da lo suyo a uno? ¿No? Uno es el que va a buscar lo suyo y dice, esto es mío, lo que me corresponde. Por ejemplo, yo puedo decir, lo que me corresponde a mí es un determinado auto 0 kilómetros porque me lo merezco. Y ahí entramos en otra cuestión casi aristotélica de la definición de justicia. Pero el otro puede decir, no, no te corresponde eso, me corresponde a mí. Dar a cada uno lo suyo puede ser que lo mío lo tenga otro. Si yo voy al otro y le saco, el otro puede decir, esto es injusto. Entonces caemos en una injusticia. Ahora sí decimos, bueno, dar a cada uno lo suyo es a partir de la alteridad, quiere decir el otro lo hace un otro, fuera de nosotros, un otro, ¿no? El Estado, como acá lo pusieron, la ley, la autoridad, ¿no? Ahora, ¿quién y cómo y cuál es la facultad del otro, de ese otro, de decir a este le corresponde tal cosa y a este le corresponde tal cosa? ¿En base a qué? Aristóteles podía decir en base al mérito es que hay distribución de las cosas, de las propiedades, de los honores, ¿no? La equidad no es lo mismo ni la igualdad que la justicia, como aquí lo dice. Pero como decía el rey Salomón, ¿no? Cuando dos madres llegaron ante él y le dijeron, ese que está ahí es mi niño, dijo una madre, y la otra madre dijo, no, no es el niño de ella, es mi niño, ¿no? Y el rey Salomón, con la justicia salomónica, dijo, bueno, vamos a darle a cada uno lo suyo, igualdad, equidad, lo que ustedes acá, que esto se confunde y no debe confundirse. Justicia no es igualdad, justicia no es equidad, son conceptos distintos. Pero el rey Salomón dijo, bueno, vamos a partir al niño en el medio. Y a cada una de las madres se le va a dar una parte que le corresponda. ¿Cierto? Como dice Juan exactamente, Juan sabe de qué se está hablando, ¿no? Pero el rey no lo cortó. Guille cree que lo cortó. No, no lo cortó. Fue un poco más allá esta historia que tiene moraleja, ¿no? La madre real, exactamente, Enrique, muy bien. Vieron que son increíbles lectores ustedes, leen, ven películas. Esto es increíble. Uno de los mejores cursos que hemos tenido. 300 personas, increíbles. La madre real se puso a llorar y dijo, no, entréguenle a la otra madre, y es así, de esa forma con que el rey se dio cuenta, digamos, de quién era la verdadera madre, ¿no? Aquella que entregó a su hijo para que no lo maten, ¿no? Obviamente, ¿no? Para que no muera en esa división que iba a hacer el rey Salomón. Muy bien,
estimados amigos, después de este lapso de tiempo prolongado, no sabemos si es prolongado o no, ¿cuándo empieza a ser un lapso de tiempo prolongado? Pero la amistad tampoco tiene tiempo, ¿no? Así que, estimados amigos, ¿no? Nos vamos retirando y sí, Eugenia, tenés razón, porque esas son las tres premisas. Las tres premisas después van a ver, ¿no? De Ulpiano, ¿no? Que nos habla de vivir honestamente, no dañar al prójimo y dar a cada uno lo suyo. Pero estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Hubo una evolución. Ya lo van a ver, no se preocupen. La justicia ha tenido evolución hasta ahora, se sigue escribiendo sobre justicia y sobre doctrina. Muy bien. Hemos terminado, así que ¿alguna pregunta respecto de la clase? Bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar y por interactuar conmigo, porque esa es la idea, hay que interactuar, ¿no? Y porque todos aprendemos, ¿no? Acá aprendemos entre todos, también aprende el profesor, así que también estamos aprendiendo entre todos, ¿no? Bueno, paso aquí el correo, a ver si me deja escribir aquí el chat, sí. Paso mi correo aquí sobre cualquier pregunta o requisitoria que ustedes tengan. Ahí está. Bueno, gracias a ustedes. El material de estudio seguramente ustedes lo van a poder encontrar en las páginas de la facultad. A ver. Aquí para todos, ahí está. Esto también estamos aprendiendo esto del chat y del Zoom, así que ahí va el mail, ¿cierto? Así que bueno, ahí ya pasé mi mail, ¿cierto? ccrs64@hotmail.com. Muy bien, estimados amigos, que tengan una buena noche y nos vemos mañana seguramente. Así que, muy bien, que pasen una buena noche. Saludos para todos.